Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy. Él es Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Gracias por acompañarnos. Y ustedes también pueden estar presentes en esta entrevista con sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Gracias por estar con nosotros, un tema muy interesante y sobre todo que en los últimos tiempos ha representado bastante controversia, el tema de los medicamentos. Yo quisiera que me diera el balance general y si la activación de ciertas medidas por parte del Ejecutivo Nacional ha tenido un impacto en el mercado y cuál es la disponibilidad de productos, cuál es el balance a esta fecha. Bueno, fíjate tú que te quiero mencionar algo y hay una declaración de Palo Sano de los farmacéuticos del estado de Nueva Esparta, ya que se está dando la cumbre allá, donde ellos denuncian pues una gran cantidad de irregularidades. O sea, te estoy hablando de que allá han cerrado 10 farmacias y al cerrar una droguería, 4 farmacias están por cerrar, no hay medicamentos, ¿verdad? Ellos han mencionado las irregularidades que existen en el estado de Nueva Esparta, donde llegan medicamentos que no tienen control sanitario, donde se distribuyen estos medicamentos y lamentablemente no hay control, las autoridades no toman cartas en el asunto y donde ellos manifiestan pues que la situación es sumamente grave con insumos médicos, con medicamentos. Igual situación la tenemos en el estado Carabobo. En el estado Carabobo no hay bromuro de rocuronio, que eso sirve para de alguna manera, es un relajante muscular cuando tú vas a intubar a un paciente, entonces devuelven a los pacientes y entonces el farmacéutico dice, oye, ¿cómo compro yo un bromuro de rocuronio si eso no tiene registro sanitario o no tiene ni siquiera un certificado de calidad que garantice que yo pueda atender a ese paciente? Pues lamentablemente ese paciente no puede ir al hospital. La situación que tenemos con los pacientes de alto costo, esto es sumamente grave. Los medicamentos de alto costo. O sea, cuando se refiere a medicamentos de alto costo, cáncer, está haciendo referencia a enfermedades, cáncer, hemofilia. Por lo menos te voy a mencionar dos cosas SIDA. que son importantes. Los pacientes con cáncer, no sabemos si se han hecho todavía los pedidos, pero es importante algo de decirte. Pues fíjate tú que ahorita tuvieron que reunirse los médicos que hacen los trasplantes con el presidente del Seguro Social y decirle, mire, usted no puede cambiarnos la dosificación que nosotros le planteamos a los pacientes. Entonces el presidente del Seguro Social establece unos requisitos donde dicen, bueno, entonces ustedes nos van a tener que hacer el análisis de los medicamentos, cómo están en sangre, los análisis sanguíneos. Los mismos médicos le contestaron hace poco y le dicen, ¿y cómo te lo hago si no hay reactivos? Entonces esa es una situación donde se le cambia la dosificación, que eso ya ha sido denunciado por los mismos pacientes, donde te dan un medicamento que debe ser de 500 miligramos y entonces te lo dan de 250 para la misma cantidad de días. Entonces esa es una situación grave. Los pacientes hemofílicos, factor 7, han muerto 5 niños y un adulto en lo que va de año. ¿Tú crees que eso es posible, que eso esté sucediendo en Venezuela? En este sentido, Ceballos, una pregunta que siempre me he hecho es si se lleva alguna estadística de las personas que han muerto producto de la falta de medicamentos. Fíjate que nosotros nos hemos reunido con médicos, con cierto grupo de médicos, porque quien tiene que llevar esa estadística es el médico tratante. Eso no depende de nosotros los farmacéuticos y hemos llegado al convencimiento de que lo vamos a hacer. Pero lamentable eso no sale a la luz pública, pues porque lamentablemente de repente el paciente no quiere firmar el acta donde está diciendo por qué murió el paciente, que es por falta de medicamento. Pero la misma situación lo tienes con los pacientes que tienen de cáncer, es grave la situación. Los pacientes asmáticos, no consigues Ventide, no consigues Venticor, no consigues Salbután. Los pacientes de sistema nervioso central. Tratamientos prolongados. Tratamientos de urgencia. Aquí están llegando pacientes a las terapias intensivas por asma, que eso ya prácticamente no sucedía en el país. ¿Por qué? Pues no hay Ventide, no hay Venticor, no hay Salbután, es una situación grave. Los pacientes que tienen Parkinson, una situación sumamente grave, no hay Estalevo, no hay Cinemet, no hay Madopar. Los mismos pacientes que, o sea, son enfermedades de tensión, hipertensión arterial. Anda buscando olmesartán, esa situación es grave. Amlodipina, están los pacientes desesperados buscando amlodipina. Esa es una situación crítica para todos esos pacientes, los pacientes del sistema nervioso central, pacientes que necesitan fenobarbital, pacientes que necesitan productos del sistema nervioso central. La misma situación la estamos viviendo en Venezuela. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Y sobre todo,
la falta del control sanitario. Tuviste como el gobernador del Zulia abrió las fronteras, cantidad de medicamentos que entraron y no tienen ninguna barrera sanitaria. Eso es una situación crítica. Y después tocamos lo que es la parte de la comercialización, que creo que la tenemos dentro de esas preguntas. Claro, yo creo que sí, porque fíjate, hay varios temas que la gente se está preguntando en sus casas. Por ejemplo, está el planteamiento que me hacía una persona, un compañero de aquí del canal, que hacía referencia a cuánto le costaba un producto hace 2 meses, lo compró en 400 bolívares, luego un incremento y hoy en día está en 1.300 bolívares, el mismo medicamento genérico, no refiriéndose a alguna marca comercial. Los dólares con los que se están adquiriendo los medicamentos hoy, ¿son a dólar regulado? ¿Hay acceso a ese dólar preferencial? ¿Cómo se está manejando a nivel de laboratorios ese tema? En el Zulia, cuando se abrió la importación, estaban trabajando un dólar que no era el dólar protegido, pero generalmente es el dólar protegido el que se utiliza para la compra de los medicamentos y los insumos. ¿Qué está sucediendo? Te voy a hacer las 3 patas de la mesa, que son farmacias, droguerías. Y farmacias, droguerías y laboratorios. ¿Qué pasa con los laboratorios? Cambiando las condiciones en la comercialización de los medicamentos. Eso es sumamente crítico. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque entonces yo cambio las condiciones a pesar de que a mí me han reconocido los aumentos de precios, me han permitido que aumente los precios a los laboratorios, les han reconocido la estructura de costo. Entonces, ¿por qué le están cambiando las condiciones a las droguerías? Tenemos un caso crítico que es el que tú estás nombrando de laboratorios en Ben. Pues han subido muchísimo los precios de un producto genérico donde el genérico está resultando muchísimo más caro que el medicamento de marca. Pero la otra situación que tenemos, pues que cambian las condiciones y al presidente de Genben, que es el señor Jorge Rivas, se le dijo, oye, mira, aquí van a quebrar un poco de farmacias si se cambian las condiciones en la comercialización. ¿Por qué? Porque al cambiar las condiciones por el SUNDES se estableció al final la farmacia lo que le queda es un margen de ganancia de un 8%. Ninguna empresa puede sobrevivir ante eso. Y el señor Jorge Rivas dijo, bueno, quebrarán unas cuantas farmacias en el país. Cuando llegamos a la droguería, la misma situación. La droguería dice que los laboratorios le están cambiando las condiciones, entonces en este caso droguería Coveca. Dijo, le vendo a las farmacias independientes, le vendo de contado, pero resulta que ellos también son los que alimentan a su cadena de farmacia, que es la farmacia SAS, y hay que decirlo, no nos podemos engañar, están creando un monopolio, y entonces llegas al final de la farmacia, que es el final de la cadena de comercialización, la farmacia con un marcaje de precios que lamentablemente le da un margen de ganancia del 8%, no puede sobrevivir, entonces nosotros le decimos al SUNDES, toma acciones, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer tú? Si no quieres cambiar el margen que estableciste en la cadena de comercialización, bueno, reconócele la estructura de costo a la farmacia para que podamos sobrevivir. 10 farmacias que cerraron en Nueva Esparta, en Apure han cerrado como 5, han cerrado en Caracas, han cerrado en Monagas, porque lamentablemente están acabando con las farmacias independientes en el país y esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Hay un tema que es bien sensible y el tema de los niños, las vacunas. Ha habido muchos casos en los cuales no hay vacunas, los médicos no tienen para colocársela y las madres tienen la posibilidad de comprarla en otros lugares, pero los médicos no se arriesgan a ponerla si no conocen el origen de ese producto. Ante ese caso, ¿cómo se está articulando con el Ministerio de Sanidad? Hoy en día hay un balance positivo para que los niños cumplan con ese protocolo de vacunas. El problema es que el registro sanitario es importante, quien es que te garantiza la calidad de los productos. Eso es sumamente importante, pero los médicos tienen razón. ¿Cómo coloco yo un medicamento que no conozco? ¿De dónde es la procedencia de ese medicamento? Mira, el país tiene que entender que nosotros necesitamos ahorita la ayuda humanitaria para paliar la situación que tenemos y una ayuda humanitaria que tienen que hacerla de una manera planificada y programada, donde el Estado le diga a los países que quieren colaborar a través de la Organización Mundial de la Salud, ok, estas son las necesidades que tiene Venezuela, porque si no te empiezan a mandar cualquier cantidad de medicamentos, entonces gastamos más en incinerarlos porque no los necesitamos. Esa es la responsabilidad que debería tener Venezuela como un país responsable, como un país que tiene que generar una confianza para que ese venezolano, ese paciente que necesita su medicamento pueda tener un medicamento garantizado por la Organización Mundial de la Salud y de una manera colateral y planificando la producción en el país, ¿verdad? Eso te da un colchón de 4 o 5 meses donde yo entonces voy a decir, bueno, vamos a tratar de empezar a reunirnos con las empresas y decirle, mira, nosotros necesitamos que ustedes produzcan tales y cuales medicamentos y de una manera consensuada y mira, y de fiel cumplimiento, decirle a la gente, mira, vale, laboratorio, yo tengo tanto, este es el dinero que yo tengo. ¿Cómo podemos articular que Venezuela empiece a producir medicamentos y cómo podemos darle ese servicio que necesitan todos los pacientes en el país? Pero lamentablemente no se hace. Le hemos pedido una audiencia al vicepresidente de la República, le pedimos una audiencia al presidente del SUNDEC, tampoco nos las dio. Le acabamos de pedir una audiencia al presidente de la República, a ver
llegando a lo último, a ver cómo solucionamos este grave problema que tenemos en el país, porque siguen muriendo pacientes por falta de medicamentos, siguen cerrando farmacias por las malas políticas establecidas por el Estado y lamentablemente no hay nadie que tome acción. Los anuncios que se han hecho de arribo de container de medicamentos y de soluciones fisiológicas, por ejemplo, hablando de un rubro en particular a Venezuela, ¿han sido paliativos a la realidad? Mira, lo lamentable es que llegan los medicamentos, no sabemos que llegan, porque en el caso de eso, la solución fisiológica sí lo dijeron, pero de los otros medicamentos no tenemos conocimiento, pero sí tenemos el conocimiento que la gente va a los hospitales y no hay. Entonces, ¿qué es lo que está llegando en Venezuela? Los pacientes necesitan un insumo médico y no hay. Se suspenden las operaciones electivas porque no hay insumos. Y lo mismo sucede en los hospitales, porque toda esa gente que va al hospital y no tiene medicamentos, luego va a las farmacias privadas. Mira, el Estado venezolano no puede garantizar el servicio farmacéutico. El Estado venezolano complementa el servicio farmacéutico. Nosotros somos 5.377 farmacias que estamos alrededor de todo el país. Y hay que garantizar la disponibilidad del medicamento. Si tú te asomas a tu casa, donde tú vives, y tú ves una farmacia, hay disponibilidad. Con lo que está sucediendo, que están cerrando todas las farmacias en el país, pues lamentablemente no va a haber disponibilidad del medicamento, no te va a garantizar que tú te asomes a la ventana de tu casa y puedas decir como cuando nosotros éramos unos niños, ajá, la farmacia está abierta, está de turno, vamos a comprar. Vas a tener que irte a los centros comerciales a buscar los medicamentos, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Por eso hay que garantizar la disponibilidad del medicamento. Ceballos, para concretar, del modo que usted ha descrito la realidad de los medicamentos en Venezuela es una realidad muy compleja. Hay caos en distintas áreas. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Cómo comenzar a solucionar este tema de las medicinas en Venezuela? Establece un convenio realista, porque vas a decir cuánto tiene, y de fiel cumplimiento con las empresas. Y dile a las empresas, esto es lo que yo tengo, vamos a sentarnos, vamos a consensuar y vamos a producir. No solamente en nuestro sector, sino en todos los sectores. Si tú no tienes la capacidad de establecer un convenio realista, diciendo tengo tanto y de fiel cumplimiento voy a cumplir pagándote tanto mensual, vamos a producir medicamentos para que esta gente se comprometa con sus proveedores, y los proveedores, todo el mundo quiere ayudar a Venezuela. Mira, todos los países quieren colaborar con nuestro país, pero lamentablemente quien está fallando es el Estado venezolano, pero hay la manera de revertir esta situación si hay el deseo y la voluntad política para hacerlo. Hay que olvidarse de los operadores políticos, hay que olvidarse de las declaraciones exógenas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Vamos a solucionarle el problema a los pacientes porque estamos pagando con vidas las malas políticas establecidas. En materia de prioridades, ¿cuál es el área en el cual se encuentra más déficit de medicamentos? Porque se ha hablado de anticonceptivos, anticonvulsivos, medicamentos para la atención. ¿Qué es lo que está más crítico? No hay una distribución continua de nada. Vuelvo y te explico. De repente llega un medicamento para la hipertensión arterial y desaparecen dos. La misma situación la tienes con los medicamentos anticonceptivos. El mismo problema lo tienes con los medicamentos del asma. Lo tienes con los medicamentos de la próstata, que los viejitos se te están trancando porque no tienen cómo orinar, porque no consiguen Secotest, no consiguen Tansulón, no consiguen Avodart. Y esta es una situación que es generalizada. No es que pudiéramos decirte, es esto, es aquel. Es que todo el tiempo hay un problema. Vamos a revisar las preguntas que está haciendo la audiencia. Delmo Castillo pregunta, aquí en Yaritagua tenemos más de 5 años sin que las farmacias cumplan con el turno. Esto es un crimen, ¿no le parece? Claro que sí, toda farmacia debe cumplir con su turno farmacéutico. Ledesma Cristina. Pero también tenemos que ver, o sea, hay que ver la situación. Una cosa es la denuncia, bueno, vamos a ver cuál es la situación que está suscitándose en realidad ya. Ledesma Cristina pregunta, los anticonvulsivos solo los tienen los bachaqueros y el gobierno no toma cartas en este asunto. Bueno, eso es lamentable. Recuérdate que cuál es la solución que ha tratado de dar el Estado. Muchas farmacias están pidiendo, por decirte, informes médicos. Eso es ilegal. ¿Cómo va a pedir una farmacia informes médicos? El bachaqueo tiene que contrarrestarlo el Estado venezolano. No son las farmacias las que tienen que asumir la responsabilidad contra este bachaqueo. El Estado venezolano tiene que establecer las políticas necesarias para, de alguna manera, acabar con el bachaqueo en el país. Letsky Ortega, bueno, ¿para cuándo se normaliza el inventario de anticonvulsivos? Ya usted respondió un poco a esa pregunta. Y Andrés Fraurot también dice, los pacientes de medicamentos de alto costo tienen una situación grave. Es más que una pregunta, una afirmación. Es sumamente crítica, y tú ves ahorita las farmacias de alto costo que han sido evaluadas a lo largo del país están vacías. ¿Qué te significa eso cuando las farmacias están vacías? Que no hay medicamento. Eso es grave. Y te voy a hacer, esta denuncia tenemos que hacerla, vamos a reafirmarla. Se siguen vendiendo medicamentos del Seguro Social en la calle, no en la calle, los sustraen del Seguro Social. La denuncia se la hicimos al presidente Rotondaro y los venden afuera. Ayer se me acercó una paciente y me dijo, mira, Freddy, tengo que comprar un Herceptin, creo que fue que me dijo, en 100.000 bolívares y no lo hay en la farmacia de alto costo, pero el medicamento dice
seguro social. O sea, que se los roban del seguro social, se los venden a los pacientes por fuera y nadie toma acciones con respecto a eso. Cuando es evidente que tú tienes los inventarios de entrada y tienes los inventarios de salida y a los pacientes que tú le dices esos medicamentos, pues de alguna manera el presidente Rotondaro tiene que acabar con esta situación que está acabando con los pacientes en el país. Bueno, y con esta denuncia y con su disposición que ha dicho tiene para reunirse con el gobierno y con quien sea para tratar de solucionar esto. Estamos a la orden. Le solicitamos al presidente de la República, por favor, que se reúna con la Federación Farmacéutica para tratar de darle respuesta a esta gran cantidad de vicisitudes que estamos viviendo. Claro que sí, el tema de la salud es un tema bien sensible que no tiene color político. Le damos las gracias a Freddy Ceballos, quien es presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado.